Bienvenidos a Hati, bienvenidos al curso de Física Universitaria. Vamos a pasar ahora a la unidad 5, aplicación de las leyes de Newton. Vamos a justamente ver temas prácticos sobre cómo se aplican las leyes de Newton en realidad. Entonces lo que vamos a ver es la aplicación de la primera ley de Newton. Vamos a empezar en orden mediante lo que son las partículas en equilibrio. Entonces justamente acá vamos a apuntar aplicación de la primera ley de Newton. Y vamos a definir lo que son las partículas en equilibrio. La unidad anterior nosotros habíamos estudiado justamente las partículas en equilibrio. Ya habíamos mencionado que una partícula está en equilibrio si es que se encuentra con rapidez constante o si se encuentra estática, es decir, no tiene rapidez, su rapidez es cero. Pues en esa partícula nosotros vamos a establecer que, por ejemplo, si sobre esta partícula actúan un sinnúmero de fuerzas, esta es la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, todos son vectores, la fuerza 4, pues a esa partícula, para que éste se encuentre en equilibrio, nosotros vamos a decir que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esta partícula es igual al vector nulo, es nulo. Esto se aplica tanto para la vertical como para la horizontal, es decir, por ejemplo, si sumamos las fuerzas en X, esas también salen en 0, y las fuerzas en Y también resultan 0. Si ocurre que en la vertical o en la horizontal se plantea este equilibrio en la cual las sumas parciales son nulas, es decir, las sumas en X y en Y, pues en ese sentido hablamos de una partícula en equilibrio. Partícula en equilibrio. En el siguiente video vamos a ver justamente qué ocurre cuando no suma 0 todas las fuerzas. En este caso podemos hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, existen los casos de equilibrio en una cuerda sin masa, tensión en una cuerda sin masa. Sin masa. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo de un cuerpo que está tensionado en una cuerda, y esa cuerda, pues despreciamos en ese sentido la masa que pueda actuar sobre la cuerda, principalmente. No vamos a considerar su peso ni nada de eso. También puede darse el caso de que hablemos de tensión en una cuerda con masa. Este es un caso un poquito más complejo porque justamente la cuerda tiene masa. Por ejemplo, si jalamos una cadena, o quizás el ejemplo más clásico es en este caso si tenemos el cuerpo acá y está tensionado por cadenas. Y esas cadenas tienen una masa. En este caso la masa es una cuerda simple, despreciable. Pero estas son cadenas. Cada eslabón entonces sentiría no solo la tensión que genera el bloque, sino también su propio peso. Podemos hablar de lo que es equilibrio bidimensional. En 2D o en 3D, hasta en 3D podríamos hablar. Por ejemplo, si tenemos más o menos esta situación, donde acá tenemos dos cuerdas, una
tensionada así y otra tensionada así. Y acá tenemos un bloque. Entonces ese sería el tercer caso donde analizamos ya en 2 dimensiones. Podemos hablar también en un plano inclinado. En un plano inclinado, por ejemplo, si nosotros queremos analizar la remolcación de un auto, digamos que este bloque hace la de auto y este es jaloneado directamente por una cuerda en un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados, por ejemplo. Ese puede ser el caso, ¿no? También sería un caso en 2D. Y finalmente lo que son las tensiones en una polea sin fricción. En una polea. Tensión en una polea sin fricción. Es decir, en un caso donde tenemos a un objeto que gira, en este caso por ejemplo podemos plantear el plano inclinado, acá el cuerpo, y al final del plano inclinado tenemos una cuerda amarrada a un objeto que gira, a una polea. Entonces en este caso igual podemos plantear las leyes de equilibrio de Newton. Sin más, entonces vamos a ir a los ejercicios, porque justamente tenemos que abarcar. Esto es una teoría bastante sencilla y lo importante acá viene a ser la parte práctica. Por eso vamos a ir de frente a los ejercicios. Ejercicio número 1. Vamos a plantear acá solución. Dice, 2 pesos de 25 newtons cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea sin fricción. La polea está sujeta a una cadena fijada en el techo. ¿Qué tensión hay en la cuerda y qué tensión hay en la cadena? Veamos. 2 pesos de 25 newtons cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea sin fricción. A ver, vamos a plantearlo acá. Este es el techo. Acá tenemos una polea. Y acá un primer cuerpo y un segundo cuerpo. Dice, los dos son de 25 newtons, sus pesos. 25 newtons y 25 newtons. Esta cuerda, de los extremos una cuerda que pasa por una polea sin fricción. La polea está fijada al techo. ¿Qué tensión hay en la cuerda? Bien. Quiero saber, dice, ¿qué tensión hay en la cadena? Acá, esto sería una cadena. Esto de acá es una cadena. Entonces acá, por ejemplo, vamos a plantear acá la cadena. Esta es una cadena. Bien, planteemos. El peso del primer bloque, como su nombre lo dice, es 25 newtons. Y el peso del segundo, 25 newtons. Cada uno de estos elementos entonces está en equilibrio. ¿Listo? Luego, para que este objeto esté en equilibrio, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre a ese objeto. Llámese que este sea 1 y que este sea 2. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de 1, nos va a salir algo muy sencillo, que es este objeto. El diagrama de cuerpo libre solo se muestra en las fuerzas externas. Entonces acá vamos una fuerza externa, que es 25 newtons, hacia abajo, su propio peso. Y para compensar, entonces acá debe haber una fuerza arriba de 25 newtons. Eso se ocurre cuando cortamos la cuerda de esta manera. Claro que no lo vamos a cortar, es un corte ideal. Y ahí vamos a determinar que la tensión en la cuerda es 25 newtons para que pueda ocurrir esto. Esa tensión lo que jala en la cuerda al bloque de esta manera y del bloque a la polea de esta manera. Por eso acá cuando cortemos podemos ver que las fuerzas la podemos representar en este sentido. Tenemos entonces el primer bloque. Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre del segundo bloque, donde tenemos el mismo escenario. La cuerda estaría jalando arriba con 25 newtons, puesto que en el segundo caso también ocurre 25 newtons. Entonces la tensión de estos dos, la tensión va a ser igual a justamente
Esta tendría que ser la tensión 1 y la tensión 2. Esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. Tensión igual a tensión 1 más tensión 2, porque los dos estarían jalando la polea hacia abajo. Acá tenemos la polea unida por la cadena. Y acá tenemos dos fuerzas que están jalando al mismo tiempo hacia abajo. Entonces la tensión en general sería igual a 50 newtons. Porque ambas están jalando hacia abajo. Esto es A. Ahora vamos a plantear la respuesta B. Dice, ¿qué tensión hay en la cadena? Pues en la cuerda tenemos que la tensión, acá. Ya, esta sería la tensión de la cadena. Esto sería la B. Esto de acá sería la B. Y en la A, la tensión 1 es igual a tensión 2, igual a 25 newtons. Ambas se transmiten. ¿Ya? Para el segundo caso, para el caso B, la tensión de la cadena, es decir, esta tensión 2, esta tensión, mejor dicho, de la cadena, acá podemos cortar la cadena. Entonces al cortar llegamos a esta tensión que es igual a T1 más T2. Y eso es la tensión total. Este ejercicio es sumamente sencillo. Vamos a pasar al siguiente. Poco a poco vamos a ir aumentando la rigurosidad de cada uno de estos ejercicios. Por eso que el objetivo es que resolver la mayor cantidad de ellos y los mejores. Planteemos, solución, dice. En la figura, los bloques suspendidos de la cuerda tienen ambos peso W. Las poleas no tienen fricción y el peso de las cuerdas es despreciable. En cada caso, calcule la tensión T en la cuerda en términos del peso. En cada caso, incluya los diagramas de cuerpo libre que usó para obtener la respuesta. Por ejemplo, vamos a plantear acá en A. En A tenemos un sistema que es así. Una polea jala un cuerpo y este cuerpo está amarrado al peso W. Las poleas no tienen fricción. Dice, analice la tensión T en la cuerda en términos del peso. ¿Ya? La tensión T. Acá, por ejemplo, podemos plantear el diagrama de cuerpo libre del cuerpo W, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de W. Y en este sentido, en W actúa su peso, que es W. Y para contrarrestar ese peso, pues acá tenemos la tensión. La tensión es igual a W, entonces. Bien, el ejercicio A está sencillísimo. B, vamos a plantear acá un segundo caso. Tenemos una polea que está atada a dos bloques. Cada uno pesa W y W. Y esta está anclada al techo y esta estará anclado a una barra. Entonces, aquí nos piden, en cada caso incluye los diagramas de cuerpo libre. Calculemos la tensión T en la cuerda. Pues para hacer el diagrama de cuerpo libre, como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos acá el objeto W, que está siendo jaloneado hacia abajo por su peso, y está jaloneado hacia arriba por la tensión igual a su peso, porque está en equilibrio. Acá podemos cortar ambas. Y esto ocurre tanto para T1 como para T2. T2 también sería igual a W. Por tanto, la tensión en la cuerda es igual, esa tensión T, a T1 es igual a T2, que es igual a W. Sencillo. Vamos a ver la C. En la C nos plantean lo siguiente. Tenemos un sistema que está con dos poleas. Polea 1, polea 2. Ambos están unidos. Bien. Acá está. Vamos a representarlo así. Ambos están unidos. Y cada uno está jaloneado por una tensión que ata a un cuerpo de peso W. Igual en este caso, planteamos el diagrama de cuerpo libre. Y lo que vamos a observar son pesos W que tienen las fuerzas que los jalan hacia abajo, que vendría a ser su peso.
Y para compensar eso, ya que está en equilibrio, hay una fuerza hacia arriba que vendría a ser la tensión. Esta tensión sería la tensión 1. Y esta tensión sería la tensión 2. Entonces tenemos acá tensión 1 y tensión 2. Tensión 1 es igual a tensión 2 y es igual a W. Ese es nuestro planteamiento como solución. Y hemos incluido el diagrama de cuerpo libre también. Pasemos al tercer ejercicio. Estos dos ejercicios son sencillos. Vamos a pasar al tercer ejercicio, que es más, espero sea un poco más complicado. Ejercicio 3. Una bola para demolición de 75 kilogramos cuelga de una cadena uniforme de uso pesado, cuya masa es de 26 kilogramos. Acá, por ejemplo, vamos a plantear así. Solución. Una bola de demolición. Acá, por ejemplo, tenemos acá, digamos que es una grúa. Acá tenemos la cadena. Y acá una bola de demolición. Esa bola de demolición tiene 75 kilogramos. Y cuelga una cadena uniforme de uso pesado cuya masa es de 26 kilogramos. Esta de acá pesa 26 kilogramos. Nos dice calcule las tensiones máxima y mínima de la cadena. Perfecto. Planteémoslo así. Acá tenemos nuestro bracito para cargar el bloque. Vamos a proponer esto A. A dice tensiones máximas. Y podemos pensar que este objeto está en equilibrio. Vamos a borrar todo esto. Es decir, si este objeto está en equilibrio, está completamente vertical. Entonces acá, por ejemplo, podemos hablar de la cadena que está así. ¿No? Está en un elemento de esta forma. Pues si hacemos un corte, sobre ese corte vamos a tener la tensión en la misma cadena, que va a ser de esta forma. Esto acá es la tensión. Por tanto, la tensión va a tener que ser igual al bloque. El bloque está experimentando un peso de 75 por 10, que vendría a ser 750 newtons. El peso. Planteemos entonces el equilibrio. El único problema que acá sucede es que el objeto va a sentir dos tipos de tensión. La tensión acá abajo y la tensión acá arriba. Es decir, acá podemos borrar esto de acá, ¿no? Si fuese una cuerda ideal, normal, no habría problema. Pero la tensión podría ser acá abajo, tensión 1, y la tensión acá arriba, tensión 2. La tensión 1 va a ser igual a 750 newtons. ¿Por qué? Porque solamente estamos analizando el caso del bloque de esta esfera. Entonces, esta esfera solamente tiene un peso de 750 newtons. Pero en el caso B, y este vendría a ser la mínima, la tensión mínima. ¿Por qué? Porque en la parte superior del bloque actúa otro caso. En este caso, la tensión 2 vendría a ser 750 más 26 por 10. ¿Por qué 26 por 10? Porque este 26 también hace que la cadena tenga un peso, que va a ser 26 por 10 igual a 260 newtons. Ese vendría a ser el peso de la cadena. Entonces, acá podemos poner peso de la bola y acá el peso de la cadena. Por tanto, acá sería T2 igual a 750 más 260. Esto es igual a 1010 newtons. Y este T2 vendría a ser la tensión máxima. Entonces, entre A y B podemos decir
que la tensión mínima va a ser 750 y la tensión máxima va a ser 1010 newtons, que es la suma del peso de la cadena más el cuerpo, peso de la... El primer caso es el peso de la esfera y el segundo caso es el peso de la esfera más la cadena. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, esto es A y B. Bien, esto resulta que es solo A. Ahora planteemos B. ¿Cuál es la tensión a un punto a 3/4 de distancia hacia arriba, desde la parte inferior de la cadena? Planteemos acá la cadena así, ¿ya? ¿Lo dicen? Acá tenemos la cadena. La cadena. Y esa cadena dice que estamos evaluando a un punto que está a 3/4 de distancia hacia arriba. O sea, si esto es... Se lo dividimos entre 4, pues queremos evaluar acá. Justamente acá vamos a hacer el corte. Entonces acá tenemos todo esto. Pero ¿qué pasa? La masa también se va a dividir proporcionalmente, es decir, todo eso de la cadena pesaría 3/4 de 26 kilogramos, que vendría a ser, a ver si esto lo calculo con una calculadora, sería 3/4 de 26 igual a 19.5 kilogramos. Y acá sería esto de acá, 1/4 de 26, que es igual a lo que falta. 1 entre 4 por 26 sería igual a 6.5 kilogramos. Pues si lo multiplicamos por 10 y acá por 10, tendríamos sus pesos. Acá sería 65 newton, acá vamos a poner peso, y acá sería 190 newtons. Entonces, en este segundo caso, nos vamos a poner en el escenario justo en este caso, donde la tensión va a ser igual al peso de la bola más el peso de la cadena, peso parcial de la cadena. Y esto sería igual a la bola, que pesa 750 newtons, más el peso parcial de la cadena, que es 190 newtons. Eso nos sale un total de 940 newtons. Y listo, esta va a ser la tensión. La tensión en el punto B. Ahora sí. Tensión en el punto B y tensión en el punto B. Y listo. Este es el punto B. No está tan complicado este ejercicio. Planteemos el siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio 4. Entonces, más o menos el ejercicio 4 dice así. Solución. Un arqueólogo audaz cruza mano sobre mano de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar, como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos el escenario de dos riscos. Acá, por ejemplo, podemos tener una cuerda y acá el otro extremo de la cuerda. Ambos están anclados y acá pues un peso. Pues sobre la horizontal, acá tenemos el ángulo teta y acá tenemos el ángulo teta. Se detiene a la mitad para descansar, como se ve en la figura, es decir, estos ángulos son iguales porque están en la mitad, esto es simétrico. Y la cuerda se romperá si su tensión, o sea la tensión máxima de la cuerda, es igual a 2.5 por 10 a la 4 newtons. O que es igual a lo mismo que, es lo mismo que decir 25.000 newtons. Es lo mismo. Y la masa de nuestro héroe es de más acá. Vamos a poner un objeto así. Masa igual a 90 kilogramos. Si a esta masa lo multiplicamos por 10, acá tenemos 900 newtons, que vendría a ser el peso.
Bien, como tenemos su peso, nos piden A, calcular el ángulo. Si el ángulo es 10 grados, calcule la tensión de la cuerda. Es decir, acá el ángulo es 10 grados, nos piden calcular la tensión. Pues bien, si este objeto está tironeando hacia abajo con 900 newtons, pongámoslo acá así, este es el punto A. Si este punto A está haciendo ejercicio por una fuerza que va hacia abajo con 900 newtons, pues estos 900 newtons se tienen que compensar hacia arriba. Imagínense dos fuerzas de 450 newtons cada una. Es decir, 450 para cada uno. Pero esta fuerza en realidad no es esa. En realidad lo que es solamente una componente. ¿Por qué? Porque esta fuerza de 900 newtons, en realidad, acá 900, en realidad es una fuerza que va así. Y otra que va así. Y esta fuerza tiene dos componentes. Una que es horizontal y otra que es vertical. Nuestra tarea es justamente calcular cuánto es esa fuerza horizontal para poder encontrar la respuesta. Si nosotros planteamos este escenario, es decir, este pequeño caso lo llevamos como una lupa para visualizarlo mejor, lo podríamos ver de esta forma. Un triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo igual a 10 grados. Y hacia arriba, pues está este vector que es de 45 newtons. Vamos a ponerlo así mejor. Son tres partes que compone este triángulo. Esta parte de acá abajo y esta parte de acá arriba, que vendría a ser 450. Pues bien, la parte de abajo vendría a ser este otro vector que, según el vector que nosotros ya conocemos, podría ser 450 por la cotangente de teta. Y esta hipotenusa vendría a ser justamente el vector que estamos calculando. Este de acá, el vector de color celeste. Este sería la tensión. Esta tensión máxima nos dice que tiene que tener ese valor. Por tanto, calculemos primero la componente horizontal, 450 cotangente de teta, aunque no es necesario. Podemos hacerlo de frente para ya no calcular. Este va a tener ese valor, lo vamos a poner de color negro. 450 por la cotangente de teta. Mientras que este de acá va a ser 450 por la, digamos así, la cosecante de teta. 450 por la cosecante. Entonces esta tensión, llamémoslo así con color celeste. Esta es la tensión T. Pues la tensión T, esta tensión T, va a ser igual a 450 por la cosecante de teta, que es en realidad 10 grados. Esto es cosecante de 10 grados. Y esto, según la calculadora, es igual a decir esto de acá, porque mi calculadora no tiene para calcular la cosecante. Esto es igual a decir 450 entre el seno de 10 grados. Es lo mismo. Entonces voy a poner acá 450 entre el seno de 10 grados. Y en mi caso me sale un valor así. 2591.5 newton. Perfecto, 2591. Bien. Dicho esto, ya esta vendría a ser la tensión. Está bien, todo me parece que está correcto. Ya calculamos la tensión de la cuerda, ahora vayamos a calcular B entonces. B sería, dice, ¿cuál es el mínimo valor que puede tener la tensión sin que el peso, o déjeme verificar eso acá,
¿Cuál es el mínimo valor que debe tener teta? Esto de acá debe ser teta. ¿Qué valor mínimo puede tener teta sin que se rompa la cuerda? Pues planteémoslo así. En este caso, si llevamos nuestro triangulito, de nuevo, nuestro triangulito, donde están las fuerzas, acá está. Y esta fuerza obviamente se descompone en sus dos componentes. Acá tenemos el ángulo. ¿Ya? Y ese ángulo va a ser, ¿no? Ese ángulo, acá tenemos el peso, esto sería 450 newtons. Y esta tensión sería 450 por la cosecante de teta. ¿Listo? Entonces, este 450 cosecante de teta tiene que ser menor a esta tensión máxima que nos están indicando, que es de 2500 o 25.000 newtons. Entonces, la cosecante de teta tiene que ser menor a 2500 entre 450. A 25.000 entre 450. ¿Ya? Planteémoslo acá mejor así. Cosecante menor de 25.000 entre 450. Ahí me sale 55.56. Perfecto. Calculemos el teta. En este caso, vamos a irnos en el caso crítico, teta sea igual, que esto sea igual. Esto es decir, esta función tendría que ser igual para hallar teta. Teta sería el arco cosecante de 55.56. Esto es una función un tanto complicada en mi calculadora, pero si pueden calcular esto normal, en este caso vamos a plantear esto de otra forma. Vamos a plantear que esto es igual a 1 sobre el seno de teta, que es igual a 55.56. Por tanto, el seno de teta tendría que ser igual a 1 sobre 55.56. Y acá ya puedo calcular teta igual a arc seno de 1 sobre 55.56. Y ahí me sale el ángulo. Calculémoslo. 1 sobre 55.56. Me sale un ángulo de teta igual a 1.03 grados hexagesimales. Este vendría a ser el ángulo, el valor mínimo que debe tener teta sin que se rompa la cuerda, porque ya estaría el límite. Si el ángulo fuese otro, se rompería. En este caso, en este ángulo, ocurre este equilibrio, pero sería un equilibrio extremo, porque estás tensionando la cuerda a su máximo. Bien, este es el ejercicio 4. Vamos a el ejercicio 5 y último ejercicio. Dice así. Acá. Dice así. Quizás para no abarcar tanto espacio, esto lo podría dividir en dos partes. Uno que es esto, acá. Y otro que es esto, acá. Y listo. Y esto lo dividimos por la línea así. De tal manera que no abarcamos tanto espacio. Bien, acá vamos a poner solución 3. Solución 5. Un cuadro colgado en una pared depende de dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Si los alambres forman un mismo ángulo con la vertical, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en los alambres es igual a 75 del peso del cuadro? A 0.75 el peso del cuadro. A ver, veamos. Imagínense que tenemos un cuadro así. Claro que estamos viendo esto desde espaldas, ¿no? Acá tenemos dos objetos con los cuales esto cuelga de un tercer clavo, ¿no? Entonces tenemos un cuadro que está colgado viendo desde espaldas, sería así. Estos son los dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Esquinas superiores. Entonces
Podemos dibujar así el cuadro simplemente. Perfecto. Si los valores forman un ángulo con la vertical, el mismo ángulo, es decir, acá en la vertical, ángulo teta, acá en la vertical, ángulo teta. ¿Cuánto medirá el ángulo si la tensión de los alambres es igual a 0.75 del peso del cuadro? Acá entonces esto tiene un peso W. Por tanto, esto en la vertical tiene una componente y también tiene una componente en la horizontal. De tal manera que en la vertical esto va a ser peso sobre 2 para que se mantenga el equilibrio. Y de esta manera podemos nosotros plantear el equilibrio en este cuadrito. Podríamos plantear así. Este objeto, tenemos la fuerza en la horizontal y la fuerza en la vertical. Esta fuerza en la vertical es W sobre 2. Me piden calcular acá, dice, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión de los alambres es igual a 0.75? Entonces esto es por dato 0.75 por W. Y acá tenemos a teta. Entonces acá podemos plantear que el seno de teta, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, sería W medios sobre 0.75 W. Se van los W y eso nos queda igual a 0.5 entre 0.75. Es decir, si le sacamos acá, si lo dividimos esto en primer lugar, 0.5 entre 0.75, nos sale un valor de 2 tercios. Esto es igual a 2 tercios. Entonces, teta sería igual al arc seno de 2 tercios. Y ese valor me sale 41.81. Teta sería igual a 41.81 grados sexagesimales. Y listo. Bien, con esto ya hemos resuelto 5 ejercicios de aplicaciones de la primera ley de Newton. Nos vemos en la siguiente sesión, donde vamos a ver aplicaciones ya de la segunda ley de Newton. Suscríbanse, estén pendientes de las notificaciones, compártanlo y denle like. Nos vemos.